¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Darle la bienvenida, además un agradecimiento muy especial que haya atendido esta llamada al señor expresidente de la República, José Mujica. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Lo hemos convocado porque queremos una semblanza suya a propósito de la muerte del Papa Francisco, con quien usted conversó, si yo no recuerdo mal, en octubre del año pasado, a propósito, bueno, de su enfermedad, de su salud. ¿Con qué se queda del Papa Francisco? Mujica, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. Buen día. Me quedo con la mejor versión cristiana hacia las desigualdades que existen en nuestras sociedades, a pesar del progreso material, del avance técnico y científico. Este Papa representó como una especie de mirada crítica hacia el pasado reciente y siempre tuvo un gesto de bonomía y de ayuda a los sectores sociales más débiles. Vivía en sintonía con el viejo mensaje cristiano, al que supo respetar e impulsar. Y recuerdo perfectamente la primera vez que hablé con él, que me dijo: usted comprenderá que esta es la monarquía más vieja del mundo y que cambiar esto no es fácil. Cuando salí de esa entrevista, me interrogó un cardenal sobre el contenido de lo que había hablado. La segunda vez que fui a hablar, ya este señor cardenal no estaba más en la corte del Papa. Toda una postura de compromiso con los más débiles de la sociedad. ¿Usted cree, presidente, que este Papa hizo que la Iglesia Católica volviera a sus orígenes y que habrá seguramente un antes y un después del papado de Francisco? Espero
de que su mensaje se mantenga en el tiempo. Es demasiado importante el mensaje hacia la cristiandad, particularmente en Occidente, que es un papel presente que le corresponde al Papa, y el tono real de su prédica va a tener en gran parte la actitud real que asuma ese aparato gigantesco que se llama la Iglesia Católica. Mujica, lo decía Alfredo al comienzo, lo llamó el año pasado a propósito de su enfermedad. ¿Qué le dijo en ese contexto el Papa Francisco? Estoy preocupado por mi salud, por mi futuro compromiso, porque él compartía alguna de mis esperanzas, de que se pudiera utilizar un poco más el conocimiento humano para mitigar las contradicciones dolorosas en nuestras sociedades, que como por ejemplo la carrera armamentista se quita recursos para la vida de la justicia social y cosas por el estilo, que siempre fue una preocupación que mantuvo hasta el final de su vida. Por eso yo, que no soy un creyente militante al estilo tradicional, tengo un enorme respeto por la trayectoria de este Papa y por los desafíos que nos deja por delante. Mujica, usted en el año 2013 se reunió con él en Italia y bueno, luego de ese encuentro dijo que era un Papa que iba a llevar adelante una revolución en el seno de la Iglesia, una revolución hacia la sencillez. ¿Qué piensa de eso ahora? Es cierto que necesitaba más tiempo, que necesitaba tal vez más compañía en la formidable batalla que emprendió, y que ojalá haya utilizado los escalones humildes de poder que pudo tener para resembrar en el viejo cristianismo su primitivo mensaje de solidaridad con los más débiles, con los más golpeados en la vida. Realmente la religión y las diferencias que crea la economía en la realidad son dos duelos que están allí permanentes, y aunque no sea devoto de ninguna religión, es evidente que nuestro corazón se va a inclinar a favor de aquellos que tienen ojos para ver las injusticias sociales. Presidente, le agradecemos muchísimo esta comunicación, que nos haya atendido. ¿Cómo está usted? Estoy vivo, peleando en la bajada. Está bien. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos muy especialmente que nos haya atendido, El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hermanas y hermanos, buenos días, bien hallados. Conmemoramos un momento que marcó nuestra historia común, la de ustedes y la mía. Se cumplen 10 años del primer encuentro mundial
de movimientos populares. Aquel día en Roma plantamos una bandera: tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Como ven, nada de ideología aquí. Nada. El pueblo. Ustedes salieron de la pasividad y el pesimismo. No se dejen abatir por el dolor ni por la resignación. No aceptaron ser víctimas dóciles. Se reconocieron como sujeto, como protagonistas de la historia. Este es quizás el aporte más lindo de ustedes. Ustedes no se achican. Ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos. No se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no? Sí que van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto. Trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan, que está muy bien protestar, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Los acompaño en su camino, sigo creyendo, como les dije en Bolivia, que la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende no solo su propio futuro, sino también el de toda la humanidad. De esta acción depende. Sí, de los pobres dependemos todos, todos, también los ricos. Lo dije al principio del pontificado, me cito a mí mismo. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La iniquidad es raíz de los males sociales. Sé que esto molesta, pero es verdad. Algún hermano me ha dicho: padre, usted habla mucho de los pobres y poco de la clase media. Puede ser cierto. Y por eso le pido perdón. Cuando el Papa habla para todos, porque la Iglesia es para todos. Pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Y esto no es comunismo, es Evangelio puro. No es el Papa, sino Jesús quien los pone al centro en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano. Algún hermano también me dijo: no sea tan duro con los ricos. Jesús fue más duro que yo, Y vean lo que dice de los ricos: ay de ustedes los ricos. Y le da. No sean tan duros con los ricos. Reconozco, claro, que los empresarios crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo económico. Es justo decirlo. Lo dije últimamente en Singapur, viendo el magnífico bosque de rascacielos que atestiguan ese aporte. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien. Esta es una realidad evidente, que si no se modifica va a engendrar peligros cada vez mayores. Si no hay políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo,
para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados. Si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente. Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. El diablo entra por los bolsillos, siempre. Que una coima aquí, que una cosa allá, y tengan por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Dicen que el sistema que les permitió amasar fortuna a las personas ricas y permite agregar a veces ridículas es inmoral, que debe ser modificado, que debe haber más impuestos a los billonarios. Eso está muy bien. Y rezo para que los económicamente poderosos salgan del aislamiento, rechacen la falta de seguridad del dinero y se abran para compartir bienes que tienen un destino universal. Porque todos derivan de la creación, todos los bienes derivan de ahí y todos los bienes tienen destino universal. Es difícil que eso pase, es difícil, pero para Dios todo es posible, ¿no? Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, no, a compartirla fraternalmente. Si se animara a compartirla, qué bueno sería para ellos mismos y qué justo sería para todos. Pido a los privilegiados de este mundo que se animen a dar este paso. Van a ser mucho más felices y seremos más hermanos todavía. Pero también hace tiempo dije que los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Pregunto a ustedes, también a las personas de clase media que cada vez tienen que sacrificarse más para llegar a fin de mes. Pregunto a las personas que tienen que pagar alquileres altísimos, que no pueden ahorrar, que tal vez dejan a sus hijos una situación peor a la que recibieron. ¿Ustedes creen que los más ricos van a compartir lo que tienen con los demás o van a seguir acumulando insaciablemente? Una pregunta. No tengo yo el monopolio de la interpretación de la realidad social. Escucho. Tampoco tengo la bola de cristal. Y no existe ninguna bola de cristal mágica.
Esas son estafas. Sí veo una cosa que me preocupa, que avanza una forma perversa de ver la realidad. Una forma que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud. Les digo, no es una virtud, es un vicio. Las riquezas son para compartir, para crear, para fraternizar. Acumular no es virtuoso. No es virtud. Distribuir sí lo es. Jesús no acumulaba, sino que multiplicaba, y sus discípulos distribuían. Recuerden que Jesús nos dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuman, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Hay como una atracción, yo diría, de noviazgo entre el corazón y las riquezas. Pero no es el noviazgo lindo con la novia, es el noviazgo con la suegra. Cuidado, ¿eh? La competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza, un camino a la perdición. Es una conducta irresponsable, inmoral, irracional. Destruye la creación y divide a los pueblos. No dejemos de denunciarla. Una anécdota de mi familia. Unos primos de papá, o sea, primo segundo mío. Había uno que era muy rico. No tenían hijos. Pero era avaro. Y juntaba guita, y juntaba. Hasta el punto que era avaro, que los hijos cuidaban a su mamá enferma un día cada uno. Y le tenían que dar un yogur a la mañana y uno a la tarde. Este le daba medio yogur a la mañana para ahorrar el de la tarde. A ese nivel llegaba. Este murió. Yo no pude ir al entierro. Pero llamé a una prima 2, 3 días después y le pregunté, che, ¿cómo estuvo aquello? ¿Qué sé yo? Trágico, me dijo. ¿Qué pasó? No podían cerrar el cajón. ¿Qué? Se quería llevar todo. Y lo tienen que dejar, no hay vuelta que darle. Es el destino. El grito de los excluidos también puede despertar las conciencias adormecidas de tantos dirigentes políticos que son, en definitiva, los que deben hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales que ya están consagrados por la Constitución, por las leyes, pero no se cumplen. Derechos reconocidos por casi todos los países, derechos reconocidos por las Naciones Unidas, por la doctrina social de todas las religiones, pero que muchas veces no se manifiestan en la realidad socioeconómica de los pueblos. Somos cristianos, recemos para que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para realizar la verdadera justicia social. La justicia social es una expresión creada por la Iglesia, ¿no? Es inseparable de la compasión. Dios tiene 3 atributos: cercanía, misericordia y compasión. Si nosotros queremos hacer una cosa de tipo social, por ejemplo, tenemos que ir con estos 3 atributos.
La justicia social es inseparable de la compasión. En Indonesia hablé de esto. ¿Saben qué es la compasión? Seguro que sí. Compasión significa padecer con el otro, compartir sus sentimientos. Es una palabra hermosa. Como sabemos, en efecto, la compasión no consiste en dar limosna. Los hermanos y hermanas necesitados, mirándolos de arriba hacia abajo, viéndolo de las propias seguridades y privilegios. Compasión significa hacernos cercanos unos a los otros. Cuando yo confieso, que Dios me dio la gracia de perdonar, ¿no? En 53 años de cura nunca negué una absolución. Cuando yo confieso, le pregunto si dan limosna. ¿A quién se lo puedo preguntar? Gente adulta. Me dicen que sí. Y cuando vos das limosna, ¿mirás a los ojos a quien le da la limosna? ¿Tocas la mano? ¿O le tirás la plata y haces así? No saben contestar. Dan la limosna, pero no tienen esa compasión que es carnal, que es fraterna, que es honda. Sea que compartimos los mismos padecimientos, sea que nos conmovemos con el sufrimiento de los otros, la verdadera compasión construye la unidad de los pueblos y la belleza del mundo. Las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia, otros no la nombran pero la practican. Es gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza, son producto de la especulación financiera o la evasión impositiva, derivan de la corrupción o del crimen organizado. En general, muchas fortunas se amasan así. Nadie, meritorio o sin mérito, tiene derecho a mirar de arriba abajo al otro, como si no valiera nada. Esa actitud altanera es lo contrario de la compasión. Regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Y esto no pasa solo con los más ricos, ya que mucha gente cae en esa tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia, así se gesta el silencio de la indiferencia. Ese silencio indiferente que habilita el rugido del odio. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía
la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Todos debemos levantar a los demás. Todos debemos hacerlo. La actitud contraria es dejar tirado y a veces, además, burlarse del caído. Después vienen las excusas. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Creo que es la justificación, no, la primera, es la segunda justificación más antigua de la Biblia. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? No tengo tiempo, que se ocupe otro. Es su culpa, no miró por dónde pisaba, se metió en un camino peligroso, no era suficientemente inteligente, no se esforzó como yo. Esa actitud no es cristiana, pero tampoco es humana. No es la actitud de un hombre de buena voluntad. Nosotros levantemos al caído, siempre, siempre. Solamente una vez en la vida, solamente en una situación se puede mirar a una persona de arriba abajo para ayudarla a levantarse. Nunca en otra situación, siempre de frente. La única situación. Levantemos al caído siempre, a todos los caídos, buenos o malos, con méritos o sin ellos. Que nadie quede tirado, por favor. Y hay tantos tirados por la calle, ¿no? Tantos tirados. Tanta gente que no tiene que comer y que está ahí por la calle pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo, o que simplemente hay gente que no tuvo la capacidad de andar adelante. Pueden ser gente enferma, lo que vos quieras, pero están tirados. Miremos al tirado, es que nadie quede tirado. Y ahí sí, mira de arriba abajo para levantarlo. Hace unos días, cuando visité la escuela Hermanas Almas, en Dili, en Timor Oriental, me salió del corazón esta frase: sin amor esto no se entiende. Una obra hacen esta gente, una obra con chicos discapacitados. Simpaticísimo, porque todos bailaban y todo, pero sin amor no se entiende. Sin amor prevalece la conducta de sacarnos de encima cuanto antes. Una anécdota así de observación. ¿Ustedes ven muchos enanos por la calle? ¿Hay muchos enanos? Desaparecieron. Cuando yo era más joven se veían, ahora no hay más. Estudian y los mandan a la basura. Cuando ven que va bien un enano, a la basura. Es una política de dejar tirado. Que nadie quede tirado. Que no hagamos selección de personas porque es más capaz que otros, porque tiene más posibilidades, porque es más o menos inteligente. Todos. Y esa escuela de Más Alma del Timor Oriental me quedó muy grabada porque recogían a los chicos que siempre que tenían alguna malformación mental o que ya venían mal desde la gestación. Y ahí me salió esa frase: sin amor esto no se entiende.
eliminar, seleccionar la humanidad, se entiende sin amor. Si se elimina el amor como categoría teológica, categoría ética, económica, política, perdemos el rumbo. Y la matemática avara de la conveniencia, del individualismo, de la acumulación, no hay lugar para eso. Con el velo negro del desamor, queremos siempre en una forma de darwinismo social. ¿Y saben lo que es eso, el darwinismo social? Es la ley del más fuerte, que justifica primero la indiferencia, después la crueldad y finalmente el exterminio. Y eso viene siempre del maligno. La justicia social, también la ecología integral, no solo se entiende a partir del amor. El derecho natural a la dignidad que merecen todas las personas, el mandato que tenemos todas las sociedades de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, la obligación universal de preservar la naturaleza para que viene después de nosotros, nada de eso surge de una ideología ni de una tabla de multiplicar, sino del amor. No nos olvidemos que sin el amor somos nada. Todos tenemos la misión de hacer efectivo ese amor en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en la acción específica de cada espacio comunitario. En las microrelaciones y en las macrorelaciones, todo esto tenemos derecho a hacerlo. Yo constaté en varias oportunidades cómo a partir de lo pequeño y de las periferias surge esa gran esperanza del corazón, que nos anima a elevar la mirada hacia lo alto, hacia horizontes más extensos, que nos dan la fuerza para acometer proyectos de gran alcance que avancen a más personas. Que la luz de cada experiencia comunitaria y concreta irradie su luz para que la humanidad toda pueda cruzar las oscuras quebradas y retomar el camino concreto. Y retomar el camino es generar una sociedad distinta, pero no desde las lógicas refundacionales que en definitiva terminan reproduciendo la cultura del descarte. En este caso, del descarte cultural. Mientras con gratitud la historia que nos ha precedido, miremos con gratitud esa historia. Ese es nuestro cimiento, que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo. Aún la memoria histórica de las cosas salvajes, de las brutas. Nosotros los argentinos, que tenemos solamente 600.000 aborígenes sobre 46 millones de gente, acordémonos de Roca, que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Memoria histórica total. Hace poco advertí a los de Timor de ciertos cocodrilos, porque hay unos cocodrilos especiales que vienen desde Australia y dicen que tiene la mordida más fuerte de todos los que muerden. Y es curioso, esto cuando van a la playa caminan como los canguros, con la fuerza de la cola pegan los saltos, ¿no? Entonces les advertí, tengan cuidado con los cocodrilos que quieren cambiarle la cultura, morderles la historia, hacerles olvidar lo que son. El colonialismo material, el colonialismo ideológico, cultural, va siempre juntos, devorando la riqueza material e inmaterial de los pueblos. Yo pienso en algunas experiencias de mi país, donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Los valores universales, en cambio, esto, crecen desde las raíces de cada pueblo, desde su propia belleza, que aporta un nuevo plano al poliedro maravilloso de la familia humana y de la casa común. Hay intereses que son globales, pero no universales. Recordemos esto, globales pero no universales. Es decir, buscan
uniformar y someterlo todo. Tengan cuidado con eso, porque los cocodrilos vienen camuflados. Tengan cuidado, pero no tengan miedo. La cobardía lleva a muchos políticos a cambiar sus convicciones por sus conveniencias, ¿no? Cuando te ungen la mano, ¿no? En cuanto voy prendido, le pasaron por la mansadora de grandes medios, las redes sociales, tuvieron miedo y claudicaron. Adoptaron entonces posturas serviles frente a los económicamente poderosos, como en aquella escena del libro de Daniel, en que los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados se postraron a rendir culto a una estatua de oro para salvarse del horno. Renegar los ideales nobles y generosos para servir al Dios dinero o al poder es una gran apostasía. No solo sucede con los dirigentes políticos, sino con actores sociales, sindicales, artistas, intelectuales, también con los curas. Dice que la sotana tiene unos bolsillos enormes. Sucede eso. Caer en gracia a los dueños del poder real trae ventajas. Ayuda a trepar, ese verbo no se lo olviden, ¿eh? A trepar en la pirámide burocrática del poder formal. ¿Cómo? A trepar en esa pirámide burocrática del poder formal, pero es una traición. Los que trepan y trepan y trepan llegan arriba. Creo que lo dije, no me acuerdo. Acabo de tener otra conferencia, no sé cuál la dije. Cuando llegan arriba, cuando están arriba, ¿qué cosa muestran? Mi abuela me lo enseñó eso. Arriba lo único que muestran es el trasero. Esa es la esencia de la corrupción. Y esto a veces va de manera abierta, con discursos inhumanos que se convierten en políticas injustas por acción. Otra manera encubierta, con discursos edulcorados que también se conviertan en políticas injustas por omisión. Para descubrir de qué manera está hecho un dirigente, esto no lo olvidemos, y cuando hablo de dirigente hago en el sentido genérico de la palabra, también un cura, un obispo, de qué manera está hecho un dirigente. No hay que escuchar tanto lo que él dice, hay que ver lo que hace. La realidad siempre es superior a la idea. No se olviden de este principio. La realidad es superior a la idea. Vos podrás dar buenas ideas y hablar, pero la realidad tuya, ¿cuál es? Ustedes tienen que ayudar a los políticos para que no se entreguen a los cocodrilos, para que no se arrodillen ante la estatua de oro por miedo al horno. Ustedes tienen que ser custodios de la justicia social. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quienes están. Ustedes tienen que estar ahí como la viuda del Evangelio, insistiendo, rompiendo la paciencia para que hagan justicia. Esa es una táctica que nos enseñó Jesús. Seguramente encontrarán otras tácticas, pero siempre dentro de la no violencia. Por favor, trabajen siempre por la paz. La guerra es un crimen. Y ahora quisiera detenerme, falta poco, quisiera detenerme en dos temas finales que hacen la tarea común en la Iglesia y los movimientos populares. Son temas que me preocupan mucho. Primero, el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada
crecen, están creciendo. Estoy pensando en una mujer valiosa argentina, la Perezuti, que la metieron presa por denunciar todas estas cosas. Están creciendo. Crecen sobre la tierra arada por la miseria y la exclusión, que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración sociourbana y se dejan marginados los barrios de los pobres, sin agua, cloacas, luz, calefacción, veredas, parques, centros comunitarios, clubes y parroquias. No tienen nada de eso. Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado, un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Pienso a ese caso de Entre Ríos que vos conocés muy bien. Hay que atacar las causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto, las dos cosas al mismo tiempo. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, como tantos policías buenos lo hacen. Pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la Iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Yo no sé si es lícito hablar de economía popular. Yo creo que sí. Y si es una cosa que nadie entiende, pónganla en marcha para que la entiendan. No aflojen, por favor. Sé que pido algo difícil, pero es muy necesario. Ninguna persona, sobre todo ningún niño, puede ser una mercancía fungible en manos de los traficantes de la muerte. Esos mismos que luego blanquean su dinero ensangrentado y cenan con caballeros respetables en los mejores restaurantes. Y al hablar de niños, hablo de ancianos. O sea, la cultura humana de un pueblo se ve cómo cuidan a sus niños y cómo cuidan a sus viejos. Si a sus viejos los mandan al depósito de geriátrico y los dejan morir solos de pena, ese pueblo no tiene una cultura humana. Si a los niños no se los cuida, no se los recibe, no se los cuida, no se los hace crecer, ese pueblo no tiene futuro. No se olviden esto, la cultura, los niños y los viejos. Cuiden a los chicos y a los viejos. Una vez leí por ahí, no me acuerdo dónde, una declaración de derechos de los niños y derechos de los ancianos, que los metieron en la constitución de ese país. Pues vinieron otros y lo sacaron, como diciendo, nuestro país constitucionalmente no se preocupa de los chicos y de los viejos. Un mensaje pesadito, ¿eh? También quiero hablarles de otras situaciones destructivas que se infiltran en los sectores más propios, pero afectan a todas las clases sociales. Las apuestas online y el mal uso de las redes. Me da tristeza ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan plataformas de apuestas. Eso no es un juego, es una adicción. Es meterle la mano en el bolsillo a la gente, sobre todo a los trabajadores y a los pobres. Me decían de una ciudad que conozco bien, que se dio el fenómeno que las señoras jubiladas o pensionadas salen de cobrar la pensión y se van a jugar. Es tremendo eso. Y se quedan con una mano adelante y otra atrás. Y eso destruye familias enteras. Cuídense de eso, cuiden a los demás. Cuéntele a todos lo que me contaron a mí.
y expongan las enfermedades mentales, la desesperación, los suicidios que casan en cada casa cuando hay un casino a través del celular. Es una ola de cosas malas que trae la tecnología, que por otro lado hace tanto bien. La tecnología hace bien, pero también trae estas cosas. Hay que buscar un equilibrio ahí, no se puede quedar librado a la lógica de la ganancia. A los empresarios de la tecnología informática, de las plataformas digitales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial les pido, dejen de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley. Sean respetuosos de los países donde funcionan y sean también responsables de lo que pasa en las plataformas que controlan. Ustedes tienen la obligación de evitar la propagación del odio. Una de las misiones del trabajador social. La propagación del odio, de la violencia, de las falsas noticias. Las falsas noticias que gobiernan tanto. La polarización extrema y el racismo. Tienen también la obligación de evitar que las redes se usen para diseminar la ludopatía, la pornografía infantil o facilitar el crimen organizado. No pueden espelear para su exclusivo beneficio los datos que brindan los ciudadanos o que crean las entidades públicas sin devolver algo a los pueblos. Por favor, no se crean superiores a nadie. Un consejito, paguen los impuestos. Es muy importante. Yo no me acuerdo, pero muy poca gente, yo no me acuerdo que alguna haya escuchado, se acusa de no pagar impuestos. Más bien, son maestros de hacer trampa. ¿Cuántas veces vas a un restaurante o a un supermercado y vas a pagar y te dicen, ¿quiere el ticket o no quiere el ticket? Toda fortuna es producto del trabajo de muchas personas y de muchas generaciones. Este es producto de inversión pública en conocimiento científico y del desarrollo estatal de la infraestructura. Todas las maravillas que hoy tenemos son en parte fruto del ingenio empresario, pero también de la más humilde madre de familia que crió a los hijos de sus obreros. Por eso, además de necesario, es justo que se distribuyan los frutos de tanto esfuerzo intergeneracional y colectivo entre todos los integrantes de la sociedad. Quisiera entonces recordar la propuesta de ustedes, salario básico universal, para que en tiempos de automatización e inteligencia artificial, en tiempos de informalidad y precarización laboral, nadie esté excluido de los bienes básicos necesarios para la subsistencia. Eso es compasión, porque no se explica sin amor, pero además es de estricta justicia. Para finalizar, queridas hermanas, queridos hermanos, todos hemos cambiado en estos años. Algunos están más maduros, otros estamos más viejos. Les confieso algo que pienso mucho últimamente, tal vez sea la edad, ¿no? Cómo quisiera que las nuevas generaciones encontrasen un mundo mucho mejor al que recibimos nosotros. Sin embargo, tal vez podría decirle que nuestra posteridad va a recibir, lo peor. No es pesimismo. Un mundo ensangrentado por guerras, violencia, heridos por una creciente desigualdad, devastado por la expoliación de la naturaleza, alienado por modos deshumanizados de comunicación, completamente desinformado por formas interesadas de gestión
de la información, sin paradigmas políticos, sociales y económicos que marquen el camino, con pocas utopías y enormes amenazas. Si no están de acuerdo, discútanlo y corríjanme. Esto es lo que yo siento. En este contexto me da esperanza, por otro lado, ver que ustedes sostienen la bandera de tierra, techo y trabajo, las 3 T. Se los agradezco. También frente a toda esa masa de pesimismo, todavía creo en la levadura, que tiene más fuerza. Si ustedes son levadura, la cosa va a cambiar. También sé que han cambiado la composición del comité del encuentro, que han pasado la posta a otros dirigentes más jóvenes. Eso también me gusta. Por favor, no caigan ustedes en el vicio de la acumulación. No caigan en el error de acaparar espacios y aferrarse a ellos. Siempre impulsen procesos que se renueven, creadores de procesos. El tiempo no traiciona nunca cuando somos conscientes de que el camino no empieza ni termina conmigo. Como decía aquella vieja, no conmigo, tampoco sinmigo. No empieza. Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuros, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos, todos los pueblos soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección. Es un camino permanente. Habrá avances y retrocesos, habrá errores y aciertos, pero no tengan duda, es el camino correcto. Y si algún día están aburridos y quieren confrontarse, confróntense con la sonrisa de un bebé, de un niño, y con la sonrisa pícara de un viejito o una viejita. Esa será la piedra de toque. Les hablo del corazón. Rezo por ustedes, rezo junto a ustedes. Le pido a nuestro Padre que los proteja y los bendiga, que los llene de su amor, los guíe en su camino, otorgándoles generosamente esa fuerza que nos sostiene, esa fuerza que es la esperanza. La esperanza no defrauda. Es la virtud más débil, es la más débil, pero no defrauda. Esa esperanza que no defrauda. No nos cansemos de decir, ninguna persona sin dignidad, ninguna persona sin esperanza. Y por favor recen por mí, ¿no? Porque también necesito que soy pecador. Y si alguno de ustedes no puede rezar, lo respeto, pero al menos me manda buena onda, por favor. Muchas gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, luche, luche.
humilde y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo